Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es el altar del holocausto. Nada más cruzar la puerta del atrio de la santidad y de la justicia de Dios, que permite acceder a su presencia en el lugar santísimo, nos encontramos con el altar del holocausto. Este nos habla del sacrificio expiatorio por el pecado. El pecador culpable debe pagar con la muerte su ofensa a Dios, pero Él ha provisto que una víctima inocente ocupe el lugar del pecador culpable. De esta manera, la muerte y derramamiento de la sangre de la víctima vicaria y propiciatoria es aceptada por Dios para perdón de los pecados de quien se acoge arrepentido y con fe a ella. El altar del sacrificio, el altar del holocausto o del sacrificio, nos habla, por tanto, del lugar donde se produce la expiación redentora, que limpia y justifica al pecador ante Dios. Hablemos, por tanto, del altar del holocausto del tabernáculo, comenzando por el simbolismo que contiene la naturaleza de los materiales del altar. El altar estaba hecho de madera de acacia, un árbol que crecía en el desierto. Éxodo 27:1. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. La madera de acacia, que representa a la tierra, es tipo de la humanidad del Cristo Redentor. Filipenses 2:5 al 8 nos dice: Cristo Jesús no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por un hombre verdadero, por Adán, entró el pecado en el mundo, y por otro hombre verdadero, por Jesús, debía salir. Romanos 5:12 y 18 al 19. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. El altar del holocausto, del sacrificio, era de madera, por tanto, de madera de acacia, y estaba recubierto de una lámina de bronce, y todos los utensilios que se usaban en el altar eran de bronce. Dice Éxodo 27, 1 al 4, harás también un altar de madera de acacia y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce y le harás un enrejado de bronce. Todo estaba recubierto de bronce, toda la parte de madera y todos los utensilios que se necesitaban para el altar eran de bronce. El bronce representa en la Biblia la fuerza o la fortaleza de algo. Por tanto, referido al altar, nos quiere hablar de la fortaleza del altar frente al fuego. Nos dice Job 40:18, sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Aquí encontramos como el bronce es símbolo en la Biblia de la fuerza. En Levítico 1:10 y 12 se dice: si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, macho sin defecto lo ofrecerá, y el sacerdote
las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Por tanto, en el altar se ofrecía la víctima que, derramada su sangre, una vez ofrecida, se quemaba delante de Dios, en la presencia de Dios. Por tanto, el altar debía estar cubierto de bronce, la madera debía estar cubierta de bronce, para que resistiera al fuego. Esto nos habla, por tanto, de la humanidad de Cristo, la madera habla de la humanidad de Cristo, y el bronce de su fuerza. Cristo debía morir como hombre por los pecadores, pero debía volver de la muerte, resucitando de ella. Romanos 5:10. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y Romanos 6:9, Cristo habiendo resucitado de los muertos, la muerte no se enseñorea más de él. Así pues, Jesús murió en la cruz por los pecados, pero resucitó de la muerte porque tenía que vencer a la muerte. Si Jesús hubiese quedado muerto después de ser crucificado, no habría vencido a la muerte. Él tenía que morir por los pecadores, pero también tenía que resucitar para vencer a la muerte y a quien tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hablemos ahora del simbolismo que contienen las dimensiones del altar. 5 es el número de la responsabilidad humana. Hemos visto que de 5 codos era la medida del altar. 5 en la Biblia representa a la responsabilidad humana. En Mateo 25:2 se nos habla de las vírgenes sensatas e insensatas. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Aquí se nos está hablando de la responsabilidad de aquellas vírgenes ante la espera del esposo. Las vírgenes, como ustedes saben, representan a la iglesia del Señor. De ellas 5 eran sensatas, prudentes y 5 insensatas. Con esto se nos está hablando de la responsabilidad que el hombre por su pecado tiene ante Dios. El hombre es responsable, el ser humano es responsable. Y por tanto es el único culpable de su pecado ante Dios y merecedor de su castigo. En Santiago 2:10 se dice: cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. El ser humano es culpable de su pecado. Por tanto, el 5 nos hablaba de la responsabilidad, de la culpa del pecador. 3, los 3 codos de altura, nos habla del número del Dios Redentor. En Jonás 2:9 se dice que la salvación es de Jehová. Jehová es el nombre de Dios, del Dios Trino. Y en 1 de Juan 5:7 se dice: 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Dios es uno en 3 personas. Y cada una de ellas tiene un papel en la salvación. El Padre tiene un plan eterno de redención y envía al Hijo para salvar a su pueblo. En 2 Timoteo 1:8-9 se dice: Dios nos salvó no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y en Mateo 1:21: y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo
de sus pecados. Estos textos nos hablan del plan eterno de redención de Dios Padre que envía al Hijo para salvar a su pueblo. Y el Espíritu Santo es la persona divina que aplica la salvación del Hijo, obrada por el Hijo, llamando a la fe a los escogidos del Padre. En 2 Tesalonicenses 2:13 al 14 se dice: gracias a Dios de que os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. El Padre tiene un plan que lleva a cabo el Hijo, y el Espíritu Santo aplica la salvación que el Hijo obtuvo en la cruz según el plan del Padre. Por tanto, las tres personas intervienen en la salvación del pecador. Y 4 es el número cósmico, el número que representa al mundo. La salvación provista por Dios es para todos los hombres sin distinción. En Mateo 24:31 se dice: y enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. En la Biblia se habla del mundo como un espacio que tiene cuatro esquinas, cuatro puntos, desde los cuales vienen cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Por tanto, el 4 es el número del mundo, de los hombres. Y en 1 Timoteo 2:3 al 4 se dice que Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos los hombres, sin distinción, quiere decir aquí esta frase. Es decir, que Dios quiere salvar a personas de todos los colores, de todas las condiciones sociales, personas sin diferencia de ningún tipo, ni de cultura, ni de país, ni de cantidad de bienes que posea. Dios quiere salvar a todos los hombres sin distinción. El altar nos habla de 5, el número de la responsabilidad humana; de 3, el número de Dios, del Dios Salvador; y de 4, el número que representa al mundo, para decirnos que el alcance de la salvación es el mundo, es decir, todos aquellos escogidos por Dios de todas las lenguas, pueblos y tribus de la tierra, para personas de los cuatro extremos de la tierra. Mateo 7:13 al 14 dice: estrecha es la puerta y el camino que lleva a la vida, y pocos la hallan. Y en Marcos 13:27 se dice: enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Por tanto, las medidas del altar tiene un rico simbolismo que nos habla del hombre, de su responsabilidad, de Dios, del Salvador y del alcance de la salvación, el mundo. También tenemos el simbolismo que contiene la utilidad del altar. El término altar significa matadero. Cristo fue llevado al matadero por nosotros los pecadores. En Isaías 53, 4 al 7, se dice que sufrió nuestros dolores. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cristo murió en la cruz para vencer por nosotros a la muerte y al diablo. Según Hebreos 2:14 al 15, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre. Cristo murió en la cruz para derrotar al diablo. El altar también nos habla de la necesidad del sacrificio y de la muerte para obtener salvación. Sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, no hay remisión de pecado. Hebreos 9:22. Casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin Cristo y sin su sangre derramada a favor del pecado, no hay salvación posible. Primera de Pedro 1:18 al 20. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, por amor de vosotros. El altar del holocausto era lo primero que se veía al cruzar la puerta del atrio, camino al tabernáculo. La puerta a Dios por la salvación nos lleva a la fe en la muerte vicaria de Cristo. Romanos 5, 6 y 8. Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La fe en Cristo es la fe en su muerte, en su sacrificio vicario. Es creer que Él murió en la cruz por nuestros pecados. La fe en Cristo nos capacita para seguir adelante hacia la presencia de Dios. En Filipenses 3, 8, 12 y 14 dice el apóstol Pablo: estimo todas las cosas como pérdida por el conocimiento de Cristo Jesús. No que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios. Es en Cristo que tenemos la salvación, el perdón de pecados, es en Cristo que tenemos la vida eterna y es en Cristo que tenemos la senda o camino para llegar a Dios. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado del altar del holocausto. Hemos hablado del simbolismo que contiene la naturaleza de los materiales del altar que estaba en el tabernáculo. El altar estaba hecho de madera de acacia que crecía en el desierto. Esta madera era tipo de la verdadera humanidad del Cristo Redentor. El altar estaba recubierto de bronce, que representa a la fuerza o fortaleza del altar frente al fuego del sacrificio. Cristo Jesús debía morir por los pecadores y debía volver de la muerte, resucitando de ella. Hemos hablado también del simbolismo que contiene las dimensiones del altar. Y hemos dicho que el 5 es el número de la responsabilidad y nos dice que el hombre es responsable de su propio pecado
y único culpable ante Dios y merecedor de su castigo. El 3 nos habla de Dios. El Padre tiene un plan de redención y envía al Hijo para salvar a su pueblo. Y el Espíritu Santo llama a los escogidos de Dios a la fe en Jesús. Y el 4 es el número del mundo. La salvación provista por Dios es para todos los hombres, sin distinción, que Dios escogió de los 4 extremos de la tierra. Y hemos hablado también del simbolismo que contiene la utilidad del altar. El término altar significa matadero. Cristo fue llevado al matadero por nosotros, los pecadores. Murió en la cruz para vencer a la muerte y al diablo. El altar habla de la necesidad del sacrificio y de la muerte para obtener salvación, pues sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. El altar era lo primero que se veía al cruzar la puerta del atrio para ir al tabernáculo. La puerta a la salvación nos lleva a la fe en la muerte vicaria de Cristo como camino a Dios. En 1 de Pedro 1, 18 al 20 se nos dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo por amor de vosotros. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que creamos en Cristo, que creamos en su sacrificio en la cruz por nuestros pecados. El que cree en Cristo tiene vida eterna, dice la palabra de Dios. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos habla de que el camino a ti está en Jesucristo, que Él, con su muerte vicaria a favor nuestro, nos limpia de pecados, nos perdona los pecados, nos ofrece el camino para ir a tu presencia. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo y por su sacrificio en la cruz. Ayúdanos, Señor, a creer en Él en la forma y manera que tú nos dices en tu palabra. Gracias también, Señor, porque cuidas a tus hijos y no has permitido, Señor, que el accidente que sufrió nuestro hermano Misael fuese más grave, y porque has permitido que fuese operado y saliese bien de la operación, y ahora está a la espera de la rehabilitación y de la recuperación. Ayúdale, Señor, ten misericordia de él. También te pido que bendigas a otras personas que padecen enfermedades crónicas como Carmen Rosa, como Carmen Teresa, como Susana, que tengas misericordia de Santiago y también, Padre, de aquellos que padecen eh, alguna gripe de estas fuertes que hay en estos tiempos, como nuestro hermano Otto y Aide, Loli y otros, Señor, que puedan estar pasando por esta situación. Ayúdales, Señor, a todos. Y gracias, Padre, porque en ti esperamos. También confiamos en que a los más pequeñines, Señor, como Lidia, tú les sanarás, y a otros, Señor, que puedan estar en estos momentos pasando por alguna de estas enfermedades, que tú nos libres, Señor, a todos, del mal y del maligno. Gracias, Señor, por todo. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén.
Que el Señor nos bendiga a todos.